Buen día, vamos a iniciar la clase. Vamos a abordar la unidad temática 1 del curso, que trata de lo que es programación orientada a objetos. Bien, en esta primera clase vamos a reforzar un poco los conceptos de lo que trata la programación orientada a objetos. A ver, la programación orientada a objetos se considera un paradigma de programación, el mismo que define un estilo o un modo de abordar la solución de problemas, que se compone de términos, conceptos, teorías, técnicas, métodos, metodologías. Entonces, es todo un gran conjunto de conceptos que hacen que esto se convierta en un paradigma de programación. Probablemente los términos que más identifican a este paradigma conceptualmente vienen a ser la abstracción, la modularidad, el polimorfismo, el encapsulamiento y la herencia. Entonces, de estos conceptos o temas que están descritos en la transparencia, uno de los más importantes dentro de lo que es este paradigma y que arranca la concepción de solución de problemas viene a ser la abstracción. Bien, hoy vamos a trabajar un poquito algunos de estos elementos que definen lo que es este paradigma de programación denominado programación orientada a objetos. A ver, dos términos importantes hay que conocer dentro de la PO. Uno de ellos es el término objeto, que básicamente es la razón por la cual el paradigma se denomina así. El objeto viene a ser el punto central o el concepto central de este paradigma, ya que sin el objeto las soluciones no ejecutan. Desde un punto de vista técnico, el objeto viene a ser la unidad ejecutora de la solución del problema. ¿Ya? Entonces, el objeto existe en tiempo de ejecución. Conceptualmente, un objeto que es dentro de la programación orientada a objetos es un modelo, es una representación, es una abstracción de un objeto del mundo real. Luego vamos a ir viendo en este sentido a qué se le denomina modelo o abstracción de un objeto del mundo real dentro de la programación. Básicamente, los objetos que nosotros trabajamos en PO mantienen el estado específico de un individuo particular del mundo real, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos es una representación de este lado de la programación. Todo objeto en PO tiene una identidad que permite identificarlo de manera única dentro de un programa o dentro de un ámbito de ejecución. Todo objeto, por otro lado, tiene comportamiento asociado que le permite al objeto ejecutar a solicitud servicios funcionales que han sido identificados como parte de su esencia. ¿Ya? Eso viene a ser un objeto dentro de la PO. Es correcto decir que un objeto, entonces,
En PO representa, modela a un objeto del mundo real. Entonces, es una representación bajo algún criterio, bajo alguna perspectiva. Un otro término, concepto que se maneja bastante en PO es el concepto de clase. Y la clase, al igual que el objeto, también es un modelo. ¿Cuál es la diferencia? Que la clase modela a un tipo de objeto. Entonces, es una representación de grupo, le podremos decir, ¿de acuerdo? De clase. El nombre que recibe este concepto clase no es accidental. Más bien, viene a ser un nombre que identifica muy apropiadamente la significancia de este término. La clase viene a ser el concepto que identifica algún tipo de objeto después de haber hecho un proceso de clasificación. Y entonces, de ahí viene ese nombre clase. A partir de ahora, en PO, clase para nosotros, ¿qué es? Es un modelo. ¿Pero qué modela la clase? A un tipo de objeto, a una clase de objeto del mundo real. La misión de una clase es enumerar un conjunto de características esenciales que representan a este tipo de objeto. Nosotros sabemos que los objetos en el mundo real son bastante complejos de representar. Entonces, la clase, ¿qué es lo que hace? Va a modelar al tipo de objeto o a la clase de objeto independiente de un objeto del mundo real, ¿de acuerdo? De un objeto específico. Se va a concentrar más bien en las características que son comunes a un conjunto de objetos que pertenecen a alguna naturaleza. Y esas características las va a enumerar. Entonces, nuestro modelo en programación orientado a objetos de una clase va a ser un modelo descriptivo que sea posible de escribir. Una otra cosa que es responsable una clase es, además de enumerar esas características esenciales, es definir los procedimientos estándares por los cuales una clase de objeto suele brindar servicios, ¿de acuerdo? Entonces, en la clase, nosotros, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar las características que en esencia hacen que este tipo de objeto sea diferente a otro. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace la clase? Define los procedimientos estándares, los métodos estándares por los cuales un objeto sabe decir o hacer algo. La clase, por otro lado, es un concepto importante porque abstrae, de acuerdo a la clase de objetos, que en el futuro nuestro programa va a utilizar para poder ejecutar. La clase es una unidad de modelamiento en tiempo de compilación. Las clases entonces vienen a ser como una plantilla que representa a nuestros futuros objetos que van a ejecutar la solución del problema, ¿ya? La clase tiene un formato general de representación. Y el objeto, fíjense, es un modelo particular. Y los objetos ya tienen estado. Esa es una gran diferencia entre lo que es una clase y un objeto. Bien, ¿qué es lo que ven en la pantalla, en la transparencia?
un gato, ¿sí? Ok, un gato. Mm, la pregunta ¿es un objeto o es un tipo de objeto? Es muy buena observación, Nicole. Es una representación de un gato también, ¿verdad? Lo que tienes en la transparencia. Un gato, 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 objeto del mundo real, no es. Es una representación también de un gato. ¿Ya? Entonces, fíjense que esa ilustración también es una representación de un objeto del mundo real. Depende, ¿no es cierto?, de cómo podemos observar, pero parece que el gatito tiene interesante detalle. Podríamos ver que es una representación de un objeto. ¿Qué tiene ese gatito? Está gordo, ojos. Ya. Entonces, a ver, cuando ustedes observan una realidad, le llamaremos, o un dominio, lo observan con una tendencia, ya tienen un prejuicio, le llamaremos, en su punto de vista, que hace que observes al objeto de determinada manera y probablemente diferente a la vista de sus compañeros. Eso es bastante normal. Y eso se da, por ejemplo, cuando no tenemos una meta o un objetivo definido de para qué queremos observar al gato. Ya, si yo te lanzo esa transparencia y te digo qué es, o sea, es libre albedrío. Cada quien puede imaginarse lo que mejor le plazca del objeto o del tipo de objeto que estás observando en la transparencia. Y eso es completamente válido, ya dentro de lo que es el mundo real. Dentro de lo que es la programación orientada a objetos, esta libertad o ese libre albedrío que nosotros tenemos de observación del mundo real ya no puede ser tan abierta. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser un poco más específica, contextualizada, ¿de acuerdo? Tiene que haber alguna razón de ser del por qué estamos observando un dominio de la realidad específico. ¿Ya? Tenemos que saber cuál es la intencionalidad de nuestra observación. Entonces, a este individuo o a este concepto que estamos viendo en la pantalla, fíjense que se lo puede representar dependiendo de la perspectiva con la que tú observas a ese objeto. En la nueva transparencia que ustedes observan, hay dos personas o dos puntos de perspectiva de observación de esa realidad. A su derecha tienen un señor que mira al gatito y lo mira como una mascota, ¿cierto? Como un objeto de compañía, apapachable y muy cariñoso. En cambio, la persona que está a la izquierda de su transparencia mira este mismo objeto, fíjense, pero con otra perspectiva. Lo está mirando desde una perspectiva fisiológica. La señora de la
izquierda, o de la derecha, perdón, es una veterinaria y observa al gatito desde su interés. A esa, a esto que vemos en la ilustración se denomina perspectiva de observación. Entonces, cuando tú observas el mundo real, siempre vas a tener una intencionalidad de observación. Y eso les va a ocurrir siempre, fíjense, cuando ustedes en la vida normal observan todo lo que les rodea, siempre van a tener una intencionalidad, un prejuicio de observación. Y va a estar esa observación bastante acotada, ¿ya? Eso no está mal, dependiendo de en qué realidades o en qué coyunturas observas, ¿sí? En la programación orientada a objetos, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando observamos objetos en el mundo real o en el mundo que estamos queriendo resolver, que de ella es un mundo reducido, siempre tenemos que entender por qué estamos observando esa parte de la realidad. ¿Cuál debería ser la perspectiva de observación? Y eso que nos va a permitir definir un contexto de observación. Ya, en este caso, fíjense, el contexto de observación que tiene esta persona de este objeto es completamente diferente del contexto que esta otra persona tiene de este mismo objeto del mundo real. Eso me va a permitir tener un contexto. Y entonces probablemente ella, su contexto es científico. El contexto de ella es un contexto más social, más humano, ¿ya? Entonces, dependiendo de ese contexto, fíjense, la representación, el modelo que nosotros podemos obtener de este mismo objeto del mundo real es diferente. Este contexto me va a permitir entonces a mí modelar este tipo de objeto o el objeto acorde a la perspectiva de observación. Y dependiendo de la perspectiva de observación, fíjense, yo voy a identificar un conjunto de características esenciales que para la persona o el contexto suelen ser o son esenciales de representar de este objeto. Por ejemplo, para el punto de vista de esta señora, no le interesa mucho que el gato sea de color blanco. ¿Qué es lo que le interesa? Le interesa mucho el estado probablemente de su anatomía de este gatito. Entonces, para la perspectiva de esta señora, las características esenciales pasan por su corazón, su estómago, los intestinos, el estado físico en el que se encuentra este gatito. En cambio, para esta señora, fíjense las características esenciales, a ella no le interesa mucho los huesos del gato, más le interesa, fíjense que sea una gran bola de pelos, que sea muy cariñoso y que sea acariciable. Por ejemplo, no debería ser probablemente, de acuerdo a esta figura y el pensamiento de la señora, no debería ser un animal violento, ya debería ser algo querible este gatito. Entonces, esto es bien importante, les cuento. A eso se llama abstracción. La abstracción entonces me permite mirar el mundo real bajo una intencionalidad específica que me va a permitir determinar un contexto limitado, acotado de la realidad, sobre el cual nosotros podemos abstraer
representar, modelar un tipo de objeto, considerando el conjunto de características que para el contexto son esenciales de ese tipo de objeto. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto, es correcto decir, fíjense, que este gato que tenemos aquí, lo vamos a modelar en términos generales. Para la señora que tenemos aquí, probablemente ¿qué le interesaría de este gato? La raza, el tamaño que tiene y el pelaje, digamos, de este gatito, ¿no es cierto? Porque lo quiere acariciar. Probablemente yo no sé mucho de gatos, pero probablemente hay razas que te dan mejor esta apariencia de ser una gran bola de pelos. El tamaño también probablemente es importante para esta señora. Esto fíjense que acabo de poner aquí. Vienen a ser características esenciales que van a hacer que los objetos de esta clase gato, desde la perspectiva de la señora, tengan una representación descrita. Ya para la señora, este gatito es una gran bola de pelos que tiene una raza y un tamaño, ¿ya? Y que es cariñoso el gatito, es una condición. Ahora, pueden haber varios objetos de esta clase, pero en este momento que estamos identificando las características esenciales, no estamos diciendo cómo son, sino estamos enumerando raza, tamaño, pelaje. Desde esta otra perspectiva, fíjense, mismo objeto, mismo tipo de objeto gato, pero a esta señora no le interesa la raza, ni el pelaje, ni si el animalito es apapachable. Lo que le interesa a esta señora es el estado del intestino, del estómago, del corazón, etcétera, de las cosas que tiene este gato, ¿ya? Fíjense, esto es una representación, esta es una abstracción escrita de este objeto, de este tipo de objeto bajo esta perspectiva, ¿ya? Bajo ese contexto de examinación. Esto es una representación de las características esenciales de esta clase de objeto bajo esta perspectiva, ¿de acuerdo? Y ambos son correctos. Eso tienen que aprender. Entonces, en programación orientada a objetos, nosotros tenemos que buscar esta forma de representar. Esto es una abstracción. Obviamente, si ustedes observan esta abstracción, este modelo, esta representación, prácticamente representa la nada misma de un gato del mundo real. Un gato en el mundo real es un objeto bien complejo y tratarlo de representar tal cual es, desde su primera característica hasta su última característica, probablemente va a ser imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en programación orientada a objetos? Ponemos contexto de observación, ¿de acuerdo? Y el contexto que me va a dar, esencialidad de la representación. Por ejemplo, acá, este gato, como decía Nicole, también es una abstracción. ¿Por qué hemos podido reconocer que es un gato? Porque el dibujante de esta caricatura es bastante habiloso, ¿no? Ha podido dibujar interesantemente un gatito, sí, ha podido representar interesantemente un gato. Si me hubieras dicho a mí que dibuje, obviamente estaríamos en serios problemas porque yo no soy dibujante, ¿cierto? Y probablemente mi representación de ese objeto sería un poco más burda, más tosca de lo que es esta representación. De todas maneras, fíjense, esta también es una representación del mundo real, muy abstracta si ustedes se dan cuenta. Cuando hemos empezado a darle mayor detalle, le podemos decir,
es cuando hemos puesto perspectiva, ¿ya? Y para nosotros en programación orientada a objetos, esta es la representación, ya no es esta, esta. Esto, entonces, el contexto, la perspectiva de cómo tú observas el mundo real, te permite identificar características esenciales pertinentes, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente el modelar que todo gato tiene intestino es pertinente para ella, ¿de acuerdo? El modelar que todo gato tiene raza es pertinente para ella, ¿ya? Entonces, estas características esenciales tienen que ser pertinentes de acuerdo al contexto de observación. Tienen que ser inherentes, propias de, y a eso se le conoce o eso es inherente. Entonces, el intestino es propio de un gato desde la perspectiva de esta señora, ¿ya? El pelaje de un gatito es propio de un gato desde la perspectiva de esta señora. Por lo que estas características esenciales, fíjense, no es lo que sea. Ya cuando tú modelas un objeto, tienes que modelarlo considerando un conjunto de conceptos y un conjunto de normas que me permitan tener un modelo acorde a una realidad. Obviamente, limitada por un contexto de observación. Y ese contexto de observación me va a dar estas dos propiedades, ¿ya? Pertinente e inherente en mi modelo. Entonces, a partir de este momento, cuando nosotros tenemos este modelo descrito, escrito, nosotros ya no nos tenemos que preocupar de este objeto del mundo real. ¿De acuerdo? Para nosotros dejó de existir. Ahora, si tú me dices, este tipo de objeto, pero también corre, ronronea, eso no sé qué me importa, yo ya dejo de ver este objeto y con qué me voy a quedar con estos modelos. Entonces, a este nivel que tenemos aquí es la programación orientada al objeto, ¿ya? Este nivel que tenemos aquí, si tuviéramos que representarlo, eso sería el mundo real. Entonces, ¿qué hemos dicho que es una clase? Una clase es un modelo que identifica a un tipo de objeto del mundo real, ¿de acuerdo? Que modela, ya representa. Esto vendría a ser la clase. Ahora sí, retomamos el concepto. Esto es clase. Esto es clase. Fíjense, ¿qué se llama la clase? Gato. ¿Qué se llama la clase? Gato. Entonces, obviamente tengo dos representaciones bajo dos contextos diferentes de modelar el gato. ¿Ya? Probablemente entonces, fíjense, si mi gato desde el punto de vista de la veterinaria tiene intestino, estómago, corazón, entonces probablemente este gatito va a brindar algunas prestaciones de servicio que le son útiles a la veterinaria, como por ejemplo decir el estado del corazón o permitir ver el estado del corazón, ¿ya? En cambio, este otro lado, el gato que nosotros hemos modelado desde la perspectiva de la señora, ¿qué me va a permitir saber del gato? Su raza, su tamaño, su pelaje de manera controlada. Esto para nosotros es una clase, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un modelo de un tipo de objeto del mundo real bajo una perspectiva de observación. Este modelo enumera conjunto de características esenciales, ¿de acuerdo? Estas vendrían a ser sus características esenciales, tanto de propiedad o de característica de dato, como de funcionalidad de este objeto dentro del mundo real, ¿de acuerdo? Y estas son esenciales para una perspectiva específica. Entonces, fíjense
La forma de ver el mundo real es muy importante, muy, muy importante, porque eso me permite establecer el contexto sobre el cual nosotros vamos a observar un tipo de objeto, ¿ya? Y eso me permite tener características esenciales, pertinentes e inherentes. Otro concepto u otra propiedad que debería cumplir estas características esenciales es la consistencia. Por ejemplo, si nosotros modelamos desde el punto de vista de un animalito apapachable al gato, en este momento probablemente no sería interesante saber el estado de sus intestinos. ¿Por qué? Porque a la señora no le interesaba saber cómo son los intestinos del gatito. A ella le interesaba saber o mirar al gato o modelar al gato o tener al gato como un objeto apapachable. ¿De acuerdo? La clase, por otro lado, ¿qué también hace? Define los métodos, ¿cierto? Por el cual los objetos de esta naturaleza saben hacer algo. Entonces, esto es una clase que modela un tipo de objeto del mundo real. Ya no es un objeto, sino más bien hemos modelado un tipo de objeto. A ver, para redondear, ¿qué necesitamos tener importante para modelar una clase? Es una pregunta, chicos. La perspectiva. Muy bien. La perspectiva te va a permitir acotar, ¿de acuerdo? Limitar tu campo de observación y gracias a esa limitación vas a poder modelar objetos o tipos de objetos del mundo real. Porque los tipos de objetos del mundo real son, en esencia, per se, son muy complejos. Entonces, modelar en su totalidad de principio a fin, desde su característica más ínfima hasta su característica más obvia de un objeto, es prácticamente, diría, una tarea imposible, ¿ya? Entonces, en programación orientada a objetos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con modelos. ¿Y por qué es que se puede modelar? Porque tenemos una perspectiva, ¿ya? Que me acota, que me limita mi realidad y que gracias a esa perspectiva yo puedo identificar características esenciales. Muy importante este concepto. Ya, entonces, repito, redundo. ¿Qué es una clase en programación orientada a objetos? Es una abstracción, ¿de acuerdo? De un tipo de objeto del mundo real que enumera un conjunto de características esenciales que se identifican de acuerdo a algún contexto de observación. Por otro lado, las clases, además de enumerar esas características esenciales, tienen la misión de definir los métodos estándares generales por los cuales todos los objetos de esa clase saben hacer las cosas. ¿Ya? Un otro concepto que hemos puesto aquí es consistente. Lo que les decía, en este modelo no sería interesante que el gatito sepa decir el estado de su intestino porque no lo conoce. ¿Ya? Entonces, el modelo tiene que ser redondito. ¿Qué significa? Que las cosas que tiene el tipo de objeto que estás modelando van a ayudar o también son la base de conocimiento para que este objeto sepa hacer cosas y viceversa. Este objeto sabe hacer cosas sobre la base de que tiene el conocimiento. ¿Ya? Es muy interesante la programación orientada a objetos en este sentido y a eso se llama
consistente. Estas características esenciales tienen que ser consistentes, ¿ya? Altamente cohesivas. Entonces, si tiene este conocimiento tiene que servir para dar servicios funcionales desde este objeto, ¿ya? O desde este tipo de objeto. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Seguimos trabajando con el gato ese blanquito dibujito. Ya no, ¿verdad? En programación orientada a objetos, entonces, cuando digamos gato, uno de los dos modelos estaría sea este o ya sea este modelo. Pero nunca vamos ya a trabajar con el gatito del mundo real. Eso hay que tener mucho cuidado. Bien. Por otro lado, el otro concepto en el cual nosotros también tenemos abstracción, por eso la abstracción es una de las bases, pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, viene a ser el objeto, ¿ya? En este caso, fíjense, vamos a agarrar vamos a modelar o hemos modelado un objeto desde la perspectiva de la señora, ¿no? De la izquierda de la transparencia interior, desde el contexto de animal apapachable, y decimos que vamos a tener un gato particular, específico, individual, que se llama Michi, que es de la clase gato. Y al ser de la clase gato, bajo la perspectiva de la señora que busca un animalito de compañía, entonces todo gato tiene raza, tamaño y pelaje. Podemos decir que Michi es un gato de raza angora, es grande y su pelaje es abundante. ¿De acuerdo? Entonces, esto para nosotros es un objeto, ya no es más esa bolita ronroneable, ¿de acuerdo? Para nosotros este es un objeto en el mundo de la programación orientada a objetos, y esto es una buena representación de un objeto para los fines de la señora, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene todo objeto? Todo objeto va a tener estados, ¿ya? Por ejemplo, angora grande y abundante ya es una particularidad específica y especial de un individuo particular de la clase gato. Entonces, Michi ya es un objeto particular, tiene estado. ¿Qué tiene todo objeto? Tiene entidad. Michi vendría a ser su identidad, que es única en sí, ¿ya? Es identificador, tiene estado, que también tiene todo objeto comportamiento. Por ejemplo, ¿qué puede hacer este gatito? Sabe decir la raza, ¿ya? Si yo a este gato le envío un mensaje, dame tu raza, le digo a Michi, entonces Michi, ¿qué me va a responder? Angora. ¿De acuerdo? A eso se llama un objeto, que es un modelo particular o una abstracción de un objeto del mundo real, el mismo que ha sido instanciado a imagen de una clase. ¿De acuerdo? Entonces, un objeto que viene a ser una instancia particular, individual de una clase. La clase que hace me identifica las características generales de ese tipo de objeto. Y el objeto que hace asume esas características y encima le da estado particular a cada característica. ¿Ya? Esa es la razón por la cual se puede tener más de un objeto instanciado de una clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estos dos conceptos, les cuento, son los conceptos más importantes dentro de la programación orientada a objetos como terminología base, ¿ya? Eh, si tienes la capacidad
de entender qué es un modelo, una abstracción de algo del mundo real para fines de programación orientada a objetos, estamos muy bien, ¿ya? Pero si es que siempre vas a estar con tu enlace de tu modelo en programación orientada a objetos y siempre vas a estar pensando en tu objeto del mundo real, por ejemplo, en tu veterinaria, ¿no? Tu veterinaria que sabe hígados, corazones, todo, pero tú estás pensando que ese gatito corre, ronronea, estamos mal. Tú tienes que ahora limitar tu visión de acuerdo al contexto y al modelo que has elegido. Si puedes hacer ese corte de la realidad con tu modelo, estamos bien. ¿Ya? Muy importante estos dos conceptos. ¿Alguna pregunta? Me imagino que deben estar pasando clases desde sus camas, ¿no? Tal vez ya se han dormido. Ok, Vladimir es el único despierto. Ah, ya, Ever. Muy bien, Juan. Está bien. Está bien, están despiertos. Continuamos entonces. ¿Ya? Eh... Ok, está bien. O sea que te levantas temprano. Muy bien, Sergio. Entonces, esos conceptos son muy importantes a la hora de entender lo que es PO. ¿Ya? A eso se llama abstracción. Bien, otro concepto, fíjense, es la modularidad. Cuando nosotros diseñamos un objeto o abstraemos un tipo de objeto, digamos, en programación orientada a objetos, siempre somos finitos al diseñar. Eso es algo que te pide el mismo paradigma de programación. O sea, no vamos a tener un tipo de objeto como una gran albóndiga, digamos, sino que vamos a intentar hacer, fíjense, vamos a intentar diseñar este tipo de objeto con componentes, ¿no es cierto? Con partes funcionales, con partes que son características. Fíjense, este gráfico es bien interesante. Este es un gatito. Acá, fíjense, está la parte olfateadora, ¿no? Del gatito, su nariz y sus bigotitos, ¿ya? Por aquí, fíjense, está su corazoncito, ¿ya? Que parece ser un relojito, es todo un conjunto de engranajes. Así más o menos se mueve. Esta es una representación de un gato, ¿ya? No es gato del mundo real, es una representación también de un gato. Pero ¿cómo está representando, digamos? Al gato lo está representando por partes. Tiene un corazón. ¿Y su corazón qué cosa es? Es un motor, fíjense, que parece tener engranajes y todo es complejo. Por acá tiene su maullador, ¿ya? Y su maullador parece ser que es también a su vez otro objeto complejo. ¿De acuerdo? Y así, miren, acá tiene su dentadura, bien interesante esta grafiquita, ¿ya? Este probablemente es su ronroneador, creo que es este del gatito. Entonces, cuando nosotros diseñamos un tipo de objeto en programación orientada a objetos, muy difícilmente vamos a tener una sola característica esencial, ¿cierto? Vamos a tratar de identificar las características esenciales lo más finamente posible, ¿ya? De tal manera que podamos ensamblar o también permitirle darle funcionalidades, ya sea independientes o también concurrentes, puede ser, ¿no? Pero por el momento nosotros tenemos independientes. Eso no quita que pueda haber en el futuro, si ustedes quisieran, programar de manera concurrente. Entonces, por ejemplo, el gatito solamente puede maullar, ¿de acuerdo? Y para que maulle, yo le digo, oye, maulla. Entonces, la única vez que yo puedo tener esa cosa independiente
es que yo haya pensado este gatito como cosas independientes. Eso es modularidad. Ya la modularidad es la capacidad que tú tienes de definir un todo en partes, con la finalidad de que esas partes sean, uno, más simples, dos, usables de manera independiente, ¿ya? Tres, que te permite dar una visión más organizada de lo que tú estás modelando, ¿ya? Eso es modularidad. Y en programación orientada a objetos, la modularidad es per se bien, ¿de acuerdo? Es una característica nata de la programación orientada al objeto. Entonces, cuando tú identificas un tipo de objeto a través de sus características esenciales listas, ¿verdad? Las características esenciales. Al hacer ese ejercicio, ya estás introduciendo lo que es modularidad. Enumeras, ¿ya? Entonces, la modularidad, sobre todo, se basa en la funcionalidad o las prestaciones de servicio que tiene cada tipo de objeto. Entonces, cada característica funcional, fíjense, es independiente cuando modelamos un tipo de objeto. El maullar, el ronronear, qué sé yo, el correr del gatito en este modelo que teníamos acá. Tiene un conjunto de cositas. Fíjense que su corazón lata, es independiente, ¿ya? Y usualmente, ¿qué solemos hacer? Estas características funcionales también se identifican de acuerdo a la perspectiva de observación y el contexto que estoy queriendo modelar o el problema que estoy queriendo resolver, ¿cierto? El problema que estoy queriendo resolver me da un contexto, me lo limita. Entonces, si yo quiero resolver un problema de esta naturaleza, probablemente me van a pedir que el objeto sepa hacer ciertas cosas. Y eso es una característica funcional. Y esa característica funcional le va a corresponder un método, ¿ya? Y si, digamos, yo pido que al objeto sepa hacer tres cosas, entonces le voy a asignar, le voy a modelar tres características funcionales independientes. Y a cada característica funcional le va a corresponder un método. Y obviamente cada característica funcional representa un comportamiento del objeto, ¿ya? Entonces, a cada característica funcional le corresponde un método en la clase. Y a cada característica funcional eso le atribuye, le da un comportamiento al objeto. Entonces, cuando nosotros hacemos diseño orientado a objetos, realmente desde la concepción del modelo, nosotros ya estamos introduciendo este concepto de modularidad. Diseñamos muy fino al tipo de objeto. ¿Ya? Esa es una otra característica importante en la programación orientada a objetos. No nos interesa tener una gran bola de juego, una gran albóndiga. Fíjense, acá lo tenemos finamente diseñado nuestro gatito. Esta ilustración es muy interesante de modularidad. ¿Cuál es el otro concepto que ustedes deberían dominar? Es el concepto de encapsulamiento, ¿cierto? Entonces, imagínense a nuestro gato y este gato lo miramos desde afuera, ¿correcto? Estamos mirándolo desde afuera, pero si pudiéramos mirarlo internamente y pudiéramos abrirlo al gatito, más o menos lo miraríamos así. Ya ese gato que estaba ensamblando el señor, le abrimos y fíjense, todas estas cosas que tiene acá está ocultado, ¿de acuerdo? Está protegido. Para todos los efectos nosotros miramos así y a este gato le decimos, a ver, ronronea, maulla, corre, a ver, vamos a ver si tu corazón está latiendo, pero podemos hacer solamente desde fuera. Una de las propiedades bien importantes de la programación orientada a objetos es este concepto de encapsulamiento.
El encapsulamiento es bastante poderoso, propiedad muy poderosa, porque fíjense, yo observo, o bueno, yo tengo una concepción del gato así. Y esta concepción del gato es simple, ¿se dan cuenta? Aquí ya por lo poco que tengo, este gato tiene una característica visible muy destacada que es juguetón. Fíjense, está empezando a desenredar una madeja de lana. Pero cómo lo hace, por qué lo hace, pues no lo sabemos, pero para nosotros esto es una simplicidad de observación del mundo real. No nos interesa desde afuera, fíjense, desde el afuera. Para nosotros esto es muy lindo, es simple. Pero desde el adentro, nosotros en qué trabajamos en esto. ¿De acuerdo? En programación orientada a objetos, nosotros somos los responsables de ponerle esas cosas ahí adentro, a ese objeto que desde afuera se ve simple. ¿Ya? A eso se llama encapsulamiento. Ocultar información, ocultar todas estas cositas de cómo hace las cosas, cuáles son los métodos por los cuales este objeto hace cosas y responde a cosas desde una perspectiva foránea. ¿Ya? Eso es encapsulamiento. Entonces, el encapsulamiento básicamente es el mecanismo por el cual se puede ocultar información. Entiéndase información de un objeto, ya sea una propiedad atribuible o a una propiedad de comportamiento o funcional. Ya eso es información desde la perspectiva orientada a objetos. En PO, lo que tiene que estar oculto, privado de IA, ¿qué cosa es? Es la estructura de conocimiento de un objeto. La estructura de conocimiento de un objeto se conoce como atributo, ¿cierto? Dentro de lo que son las características esenciales, por un lado. Y por otro lado, lo que también está oculto del objeto, ¿qué cosa es? La implementación de sus métodos. Eso no puede ser público, no puede ser abierto, ¿ya? Este principio de encapsulamiento, fíjense, me permite tener una visión realmente interesante del tipo de objeto. Esta frase que tengo aquí, para que la abstracción funcione, es decir, para que esta abstracción funcione, de yo mirar desde afuera este objeto, el encapsulamiento es vital. ¿De acuerdo? Yo tengo que mirar al objeto con la puerta cerrada y pedirle que haga cosas. A mí no me interesa cómo lo hace, me interesa qué sabe hacer. ¿Ya? A eso se refiere esta frase. Para que el principio de abstracción funcione en su cabalidad, nosotros tenemos que encapsular. ¿De acuerdo? Las implementaciones, todo tenemos que encapsular. Tenemos que ocultar la visión interna del objeto. Algunas veces siempre les doy este ejemplo a los estudiantes. Los seres humanos, a nosotros, somos un muy buen ejemplo de lo que es un objeto del mundo real. Estamos finamente diseñados, ¿ya? Porque internamente, anatómicamente, estamos estructurados por varios sistemas. Entonces, los seres humanos también estamos finamente encapsulados, ¿de acuerdo? Ocultamos la visión interna de nosotros mismos. Imagínense si es que fuéramos transparentes y podríamos ver cómo funciona todo el sistema digestivo, digamos, desde que masticamos hasta las últimas fases de la digestión. Probablemente no sería tan interesante ver cómo funciona, salvo seas un médico, ¿no ve? Tal vez a los médicos les interesaría que seamos transparentes, pero al resto de las personas así, encapsulados como somos, estamos muy interesantes, ¿ya? Y me permite encima tener una visión del objeto
bastante abstracta. Nosotros, aún siendo complejos, al mirarnos así simplemente, no tenemos la menor idea de qué es lo que piensa dentro, ni de qué es lo que piensas con solo mirar. Fíjense que nosotros somos objetos bastante encapsulados, ¿ya? Entonces, varias razones porque el encapsulamiento es importante dentro de la programación orientada a objetos. Uno, que me permite ocultar información para mantener consistencia interna del objeto, que me permita tener control de los estados de un objeto. Y la otra que es muy importante es que esta propiedad te permite eh, observar los objetos desde un punto de vista simple y muy abstracto, ¿de acuerdo? De abstracción. No quiero mirar mucho, muy adentro. ¿Quién es el responsable de mirar las cosas internas? El programador. Pero el que va a usar el objeto no tendría que ir a mirar qué es lo que hace, cómo lo hace. Él debería mandar mensajes e interactuar con el objeto. ¿Ya? Eso es bien importante. Ocultar la visión interna del objeto, es decir, ¿a qué se llama visión interna del objeto? A las implementaciones de los métodos, a los métodos privados que tienes. Por ejemplo, hay muchos métodos, incluso como ser humano, tenemos muchas funcionalidades que son privadas para el objeto, o sea, eso no se mira desde afuera, ¿correcto? Y a eso se llama visión interna. Nos interesa tener ese concepto bastante encerrado, digamos, en lo que es el tipo de objeto, y eso es el encapsulamiento. ¿Qué otra propiedad importante tiene la programación orientada a objetos? Es el concepto de herencia. La herencia, entonces, es una manera de relacionar clases en distintos niveles de abstracción. Cuando nosotros observamos el mundo, y esto es completamente natural, siempre tenemos una tendencia de clasificar y subclasificar objetos del mundo real. ¿De acuerdo? Nos han enseñado eso desde chiquitos. En biología se maneja bastante, en ciencias naturales, ¿no? Nos han enseñado a subclasificar y a clasificar las cosas de uno por un criterio, por otro criterio, y hemos empezado a observar la realidad en distintos niveles de abstracción. Entonces, fíjense, este dibujito también es bien interesante y son niveles, ¿no es cierto?, de abstracción. Por ejemplo, aquí, estos objetos que son, todos estos objetos son juguetes ratoncitos, ¿ven? Pero, bueno, los ratoncitos que tienen de particular su formita, pues probablemente su formita se queda acá. Pero, ¿qué tienen de general, digamos, estos ratoncitos? Si es que nosotros podemos seguir pasando por las coladeras, tienen motores que trabajan con reloj. Entonces, aquí podríamos también tener otra bandeja de gatos, ¿de acuerdo? De juguetes de gatos, pero a diferencia de los ratones, probablemente su fisonomía sería diferente. Pero ¿qué tienen de similar? Que probablemente van a tener algunas partes que también son motores que trabajan con reloj y así, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos modelos en programación orientada a objetos, los niveles de abstracción pueden ser diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener un modelo que identifique a objetos de clase juguetes ratón, y puedo tener un modelo que identifique a objetos de clase átomo. Entonces, obviamente aquí los átomos son un concepto mucho más general, mucho más elevado, mucho más abstracto que un concepto que es un juguete de ratón, ¿ya? A estos niveles de abstracción se les conoce como, o modelan, generalizaciones dentro de alguna realidad.
Y en este nivel, estaría un modelo bastante especializado. Ya acá nosotros ya podemos ver formas. En herencia, lo que se trata de hacer es relacionar, fíjense, estos niveles de abstracción a través de una relación de especialización, generalización. A estos niveles que tenemos aquí, nosotros les solemos conocer como subclases. Podemos clasificar, entonces, la superclase es el átomo, ¿de acuerdo? Del átomo podemos subclasificar y una de sus subclases pueden ser las partes de los componentes o partes de componentes. De las partes de componentes podemos subclasificar algunas partes especiales que son aquellas que funcionan con reloj. De las cosas que funcionan con reloj, podemos ponerle estos juguetitos que funcionan bajo un reloj. ¿De acuerdo? Entonces son subclasificaciones. A estos modelos de alto nivel de abstracción se les conoce como superclases o clases bases también, y a estos se les conoce como subclases o clases extendidas. Entonces, la herencia dentro de lo que es la programación orientada a objetos eh, define una relación entre clases de, de un dominio que tú estás analizando, ¿ya? Eh, me permite entonces relacionar clases en distintos niveles de abstracción. Y como les decía, estos modelos, subclases, nacen de procesos bastante conocidos de clasificación que solemos hacer como ejercicios mentales probablemente cotidianamente, ¿ya? Se dice que es una característica de herencia porque cuando una subclase decide relacionarse con una superclase, entonces esta subclase hereda todas las características esenciales que están descritas en la superclase. Por definición, una subclase puede heredar de una o más de una superclase y eso me va a permitir manejar tipos de herencia, ya que lo vamos a ver la próxima clase. Dentro de lo que es la jerarquía de representaciones, si ustedes observan, esta vendría a ser un modelo más de generalización y más de especialización. Los modelos de especialización suelen añadirle cosas, ¿de acuerdo? A esto. Entonces, tenía partes que trabajan con reloj y a este modelo le está añadiendo con su colita, su fisonomía, ¿ya? Entonces, a eso se le dice que las subclases usualmente aumentan, por un lado, o pueden redefinir la estructura que está definida en las superclases. Eso también vamos a ver la próxima clase. Entonces, la herencia me permite modelar un relacionamiento entre clases que suele ser llamada con las palabras eso. Así es la herencia. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Si nosotros tuviéramos esta clase, que es un modelo de generalización, y esta clase, que es un modelo de especialización, entonces el símbolo que modela la relación de herencia va a ser que es un triangulito, cuyo vértice de arriba, le llamaremos principal, está apuntando al modelo de generalización y la base del triángulo está apuntando al modelo de especialización. Ya, esta relación o este símbolo me va a modelar una herencia. ¿Cómo se lee la herencia? Fíjense, en este caso, ¿qué es lo que podemos decir? Que todo objeto de clase E es un objeto de clase B o es un B, ¿ya? A eso se llama la relación es un. Cuando se lee desde la subclase hacia la superclase, esta relación es mandatoria. Se lee categóricamente es un.
Pero si leemos desde la superclase a la subclase, entonces la relación es una posibilidad. Se lee puede ser un B, puede ser un E, no es obligatorio. ¿Ya? A ver, ¿a qué se llama herencia? A la capacidad que tiene la superclase de heredarle cosas a la subclase. Entonces, si observamos y leemos cada modelo de manera independiente, yo puedo decir que todo objeto de clase B tiene atributos B. Y todo objeto de clase B sabe hacer métodos B. ¿Ya? Esto es así en B. Pero si leemos E, fíjense, E, ¿qué tiene? Tiene atributos E, sabe hacer método C y por herencia todo E tiene atributos B y tiene métodos B. Y entonces las características esenciales de la superclase se heredan a la subclase. ¿De acuerdo? Así funciona la herencia. Vamos a tener harto cuidado. Esta no es una relación de interacción, ¿ya? Es una relación de herencia. No es verdad que todo B tiene E y viceversa, no es verdad. Todo E es un B. Ya vamos a tener mucho cuidado y vamos a ir viendo luego cómo funciona esto. Entonces, en términos de programación, la superclase, fíjense, se escribe como nomás escribimos las clases, como saben. ¿Y la subclase qué hace? La subclase es la que define el relacionamiento, la que explicita el relacionamiento. ¿Y dónde lo hace? En la cabecera. Acá, ¿qué está diciendo? Que los objetos de clase E van a ser objetos extendidos de la clase B. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿quién es la clase base? B. ¿Quién es la clase extendida? E. ¿De acuerdo? Y aquí no tengo que volverle a poner atributos B, métodos B. Por defecto, eso se hereda. ¿De acuerdo? A ver, acá veamos un mundo real. He estado revisando un poquito cosas y tenemos, por ejemplo, estas figuras, ¿ya? Que habían sabido clasificarse desde distintas perspectivas, eso siempre nos han enseñado, ¿no es cierto? Desde que estamos en colegio. Y había habido una clasificación particional de estas figuras. Y encima, fíjense, acá en la tablita me dice, son definiciones excluyentes. ¿Qué significa? Que así se maneja. Entonces, quiere decir que los paralelogramos por un lado, cuadrados por otro, rombos por otro y rectángulos por otro. Esto es lo que gráficamente en matemáticas nos dice. Hay una clasificación particional, dice, de las figuras, considerando definiciones excluyentes. ¿Qué tienen de común todos estos? Que habían sido cuadriláteros. Pero al decir que quiero definiciones excluyentes, entonces los paralelogramos, rombos, rectángulos, cuadrados son diferentes. ¿Cómo podemos modelar esto dentro de la programación orientada a objetos? Así dibujitos no se pueden, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar qué características esenciales tienen. Si yo digo cuadriláteros, entonces, ¿qué son las características esenciales de un cuadrilátero? Que tiene 4 lados. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Que tiene lado 1, 2, 3 y 4. Y cada lado, fíjense, es un segmento, ¿ya? Y un segmento, ¿qué es? Es una porción de la recta. Y esa porción de la recta tiene un punto inicial y un punto final. ¿Y esos puntos de qué clase son? De clase punto. Todo esto que tenemos aquí es interacción, ¿ya? Pero nosotros sabemos que los cuadriláteros se subclasifican de acuerdo a la clasificación particional excluyente. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramo, rombo, rectángulo y cuadrado. ¿Correcto?
Entonces, esto fíjense que tengo aquí, lo he modelado en programación orientada a objetos. No es verdad que todo cuadrilátero tiene cuadrados, no es verdad. Un cuadrado es un cuadrilátero, ¿de acuerdo? Entonces, leyendo desde la subclase hacia la superclase, es categórico. Todo rectángulo es un cuadrilátero. Todo rombo es un cuadrilátero. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces en esa transparencia, fíjense, les estoy mostrando los dos relacionamientos que los objetos pueden tener. Uno es interacción, que vendría a ser la parte superior del modelo, y otro es, esta, ¿no? Es interacción, y otro es relacionamiento de herencia, que está en la parte de abajo, ¿no? Del modelo esto, más un superclase. Con esos dos tipos de relacionamiento, nosotros podemos resolver problemas de manera interesante. La herencia es una de las propiedades más interesantes que tiene la programación orientada a objetos, porque me permite hacer diseños mucho más exquisitos, que me permiten el reuso de código, me permiten la escalabilidad de mi solución y me permiten un mantenimiento más finito, ¿de acuerdo? Entonces, si yo encuentro un error, por ejemplo, en el rombo, no tengo por qué tocar al rectángulo cuadrado ni al paralelogramo, donde me concentro solamente en el rombo, ¿sí? Por otro lado, al ser todos cuadriláteros, yo ya no tengo que estarle diciendo lado 1, lado 2, lado 3, lado 4 a toditos. Eso ya reuso. ¿De dónde vamos a reusar? De la clase base. Eso es herencia. ¿De acuerdo? Importante propiedad dentro de lo que es programación orientada al objeto. Bien, a ver, ¿me lo pueden hacer un modelo de eso? Un modelo, agarren su cuaderno, modelen, sáquenle foto y compartan. Por cualquiera, Juan. Lo ideal sería empezar por la superclase. Por cualquier lado puedes programar. Ya depende mucho de lo que tienes. Hay gente que se lleva muy bien de empezar del concepto general e ir hacia el detalle. Y hay otra gente que empieza más bien por el detalle e ir hacia el general. Usualmente en Intro a la Probada yo les recomiendo que siempre vayan de lo general a lo específico, ¿no ve? Porque el general les va a ir por principio de modularidad, ir delegando tareas, ¿ya? En este caso podrías empezar por la superclase. A ver, modelando es lo que tenemos en la transparencia. Y me avisan cómo les va. En colegio nos torturaban así, ¿no es cierto? Clasificación, subclasificación. Y ese es un mapa mental medio raro. Ustedes saben, vamos a luego charlar de ese mapa mental que está ahí, porque es un mapa mental. Rarito es ese mapa mental. Vamos a hacer nuestra versión de entendimiento de eso que está ahí.
Estas transparencias lo voy a subir a Moodle mañana. Entonces, tienen tiempito para hacer el modelo. Y luego vamos a razonar respecto a este mapa mental que me presentan. ¿Ya? A ver, todas las imágenes para hacer estas transparencias, la mayoría de las caricaturas, las he sacado de este libro que hace años se ha escrito este señor Grady Bock, que es uno de los pioneros en lo que es programación orientada a objetos y que siempre he estado trabajando en tratar de conceptualizar, teorizar lo que es la programación orientada a objetos. Es autor de muchos libros, una persona muy importante dentro del área de investigación. Entonces, esas imágenes de los gatitos, crédito del señor Grady Bock, que trata también de explicar lo que es desarrollo de software, no programación, sino desarrollo de software orientado a objetos, haciendo metáforas del gato, ¿no? Eso. Entonces, se los dejo esto para que piensen. Esto se los voy a subir mañana en la tarde para que puedan chequear un poquito más el modelo. ¿Ya? Si no hay preguntas, estaríamos terminando por hoy la clase. ¿Alguna duda? Sí, se las voy a subir las diapositivas mañana. Ya mañana se las subo en la tarde. Sí, sí, sí puedes. Si no, podrías identificar modelos abstractos, pero sí en algunos lugares, si te fijas, ese mapa mental ya te da idea, ¿no es cierto?, de características. Puedes ponerle las características. Aún así, fíjense, ese mapa mental es libre más o menos albedrío. Ya, pero a ver, tratemos de modelar lo que tenemos ahí y me avisan el próximo martes cómo está. Me muestran en sus hojitas, así, comparto. Me gustaría chequear su evolución a medida que hacemos el semestre, para poderles corregir también. No tengan miedo de equivocarse, para nada, equivóquense y yo les voy a corregir, pero sería bueno corregirles y que todo el mundo pueda aprovechar, digamos, de los errores de otros para aprender. Una de las estrategias de aprendizaje es el error, ¿ya? No, hazlo en tu cuaderno y la próxima clase me compartes, ¿de acuerdo? Sacarle una foto y me compartes en pantalla y lo chequeamos entre todos, Ever. ¿Está bien? Ya, eso vamos a hacer. No es una tarea para entregar, es para razonar, digamos, en la clase, para charlar, intercambiar ideas. Si es que hay un error también para corregirla. Puede ser clase, atributos y métodos, sí puede. Ya, si no, hasta donde pueda. No, no se inventen, ¿de acuerdo? Eso es bien importante cuando tú observas una realidad que te piden modelar. No te inventes, a menos que sea realmente por algún lado te digan que se requiere. Mientras no te digan, entonces tienes que centrarte en lo que observas. ¿Está bien? Ese es el secreto, digamos, más o menos de modelar, porque si no es prácticamente imposible. La realidad es muy finita, es muy exquisita, es demasiado detalle que no vamos a poder modelar como quisiéramos esas realidades, ¿no? Entonces, por esa razón, tenemos que tener una limitación de observación.
Muy bien, nos estamos viendo el día martes, jóvenes. Con eso habríamos terminado la clase.